reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías. Thus says the Lord, Esto dice el Señor: Jerusalem, festejen a Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, exalt with alégrense de su alegría who are mourning los over que por ella llevaron you luto, may sigh fully. mamarán a sus pechos y se saciarán de sus consuelos Abundant breasts. y apurarán las delicias de sus obras abundantes, porque así dice el Señor: yo haré derivar hacia ella como un río la paz, Overflowing como un torrente en crecida las riquezas de las to be naciones. carried in her arms. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán, Comfort you. como a un niño a quien su madre consuela. Your comfort. Así los consolaré yo. When you see this, your heart En Jerusalén serán consolados. grass Al verlo se alegrará su corazón, shall be y known. sus huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Cry out with joy to God. Aclamen al Señor, tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Oh, render him glory. Canten himnos a su gloria. Say to God, how Digan a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamen al Señor, tierra entera. before you all the earth shall bow down. Que se postre ante ti la tierra entera. Sing to your Que toquen en tu honor. come and see the Que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, children. sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor, tierra entera. He turned the sea into dry land. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Joy then be in him Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamen al Señor, tierra entera. Come and hear all who fear God. Vengan a escuchar, fieles de Dios. Les contaré lo que ha hecho conmigo. God who did not Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, be his merciful ni love. me retiró su favor. Let all the earth cry. Aclama al Señor, tierra entera. A reading from the letter of St. Paul to the Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los brothers and Gálatas. sisters. May I never Hermanos, except in the cross. Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión,
sino criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios venga sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre Israel. En adelante que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con su espíritu, hermanos. Amén. Verbum Domini. Que la paz de Cristo reine en su corazón. La palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. At that time, the Lord appointed En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. So ask the master of Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. go on your way. Pónganse en camino. Behold, I am sending you like Miren que los mando como corderos en medio de carry lobos. no money bag, no No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, one along the way. y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Enter first, Cuando entren en peace to casa, digan primero paz a esta casa. a peaceful person lives Y si there. allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Stay in the same house and Quédense en la misma casa, comen y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. house to No another. anden cambiando de casa. Whatever town you enter and they Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que hay y digan, the kingdom of God is at está hand. cerca de ustedes el reino de Dios. Whatever town you enter and they do Cuando entren en un pueblo y no los not reciban, out into the streets and say, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. kingdom of God is at De hand. todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. The 72 returned. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesus said, Él les I have contestó, observed Satan fall like veía a Satanás caer del cielo como un rayo. lightning. Behold, I have given you the Miren, power to les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, bless. y no les hará daño alguno. Sin embargo, Because the no Spirit estén is alegres subject to you, porque se les sometan los espíritus. but rejoice because your name Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. Verbum Domini.
Laus tibi Christe. Last year, there was an article in our El año pasado hubo un artículo en el periódico El Registro Católico Nacional, an interview with a man una entrevista con un hombre llamado Vincent Lafarge. Él es suizo, who was 25 years old. de 25 años de edad. En el año 2000 He was, estaba montando su motocicleta y tenía 13 empleos and he was rushing from this place to y that estaba place, yendo deprisa de un lugar a otro. doing too much. He was kind of Y él sabía que estaba haciendo demasiado. focused of, Estaba perdiendo el enfoque en su vida. so he had pulled up on his motorcycle Así que él sign and paró ante un cartel de pare en su motocicleta y dijo: Dios, if you're so smart and you si eres tan inteligente y realmente existes, entonces deténme. kind of a dangerous prayer. Una oración algo peligrosa, ¿verdad? And here's this gentle, Y él escucha loving voice say, una voz "You know what you're asking. suave, llena de amor, que le dice: ¿realmente sabes lo que pides? Know what Sí. you're asking." ¿Realmente sabes lo que pides? Sí. So he pulls out from that Así que él empieza a avanzar de ese cartel de pare y hay un punto ciego donde es golpeado por un auto, casi muere, casi se desangra, in Geneva, es llevado al hospital en Ginebra, Suiza, and he survives. y sobrevive, But he has pero near-death experience tiene una experiencia cercana a la muerte foretaste, en donde tiene una pequeña prefiguración de aquella vida por venir. chaplain had come to visit Y him. cuando un capellán fue a visitarlo, tuvo una larga recuperación y un capellán fue a visitarlo. Primero lo Chaplain kept despidió, coming back. This pero el priest capellán kept coming. regresaba una y otra vez cada semana Began to tell him that you're on the y cross. empezó a decirle: estás en la cruz y Jesús está en la cruz contigo y el Señor te ayudará a atravesar esto. Well, it was later that Más adelante, there was a number él of things this article sintió, goes on to talk y este artículo menciona un número de cosas que about, sucedieron him eventually que to embrace finalmente lo llevaron a the aceptar ordained to the el priesthood. llamado al sacerdocio y a ser ordenado And he said of this al time, sacerdocio. Father Y él Spitzer talks cuenta de esta experiencia y el padre Spitzer habla de experiencias cercanas a la muerte, la realidad de ella y cómo señalan hacia la naturaleza trascendente que tenemos, que no somos meramente seres materiales. Él nos puede dar detalles de lo que estaba en ese cuarto cuando él estaba flotando por arriba de ese cuarto, cosas que él no podía haber sabido. Pero eso indica hacia la naturaleza trascendente que poseemos. Y él cuenta que hay tres cosas that he found in himself que encontró en sí mismo después de esta experiencia. Primero, really was no longer afraid of death. que realmente ya no tenía miedo de la muerte. Tuvo una prefiguración de la vida por venir. Segundo, He now had the will to change his life, que ahora tenía la voluntad de cambiar su vida para bien, to become a priest. And thirdly, de ser sacerdote. Y tercero, que él sintió una profunda necesidad de estar al servicio de los demás. common experience of A those. menudo esta es una experiencia común con aquellos que tienen experiencias cercanas a la muerte. I begin with this Empiezo con esta historia because do you ever notice porque alguna vez han notado cuán a menudo nuestra liturgia habla de la vida por venir en el cielo. I was looking through our prayers for the Mass today. Estaba leyendo las oraciones de la misa de hoy y noté que cada una de nuestras tres oraciones At the que reza el sacerdote en la misa, la colecta al comienzo de la misa, la oración sobre las ofrendas en el ofertorio y la oración después de la comunión, all speak of heaven. que todos hablan del cielo. And so our collect today said, Así que nuestra colecta de hoy dice: your son have raised up oh a Dios, fallen world, quien en la humillación de tu Hijo levantaste a un mundo caído, llena a tus fieles con santa alegría. you know, G.K. Chesterton called joy G.K. Chesterton llamó alegría una chispa de la eternidad, the secret of the Christian. un gigante secreto del cristiano. Eternity's already Algo within us. de la eternidad ya está en nosotros y por eso podemos tener alegría. No necesariamente felicidad, que tiene que ver con nuestras circunstancias externas, cuando son agradables,
somos felices, pero incluso si son desagradables, podemos tener alegría, que es paz con Dios, una chispa de la eternidad, esperanza de vida eterna. Así que la oración colecta de hoy, llena a tus fieles con santa alegría, pues aquellos que has rescatado de la esclavitud al pecado, you bestow eternal les concedes gladness felicidad eterna. that never ends. Es una alegría que nunca termina, no tiene fin. Rescued from the slavery of sin, Aquellos que hemos sido librados de la esclavitud del pecado, alcancemos también la felicidad eterna. then our prayer over the offering, Luego nuestra oración sobre las ofrendas, may this oblation benefit la oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique and day by y day cada día nos haga participar con mayor plenitud de la vida del reino glorioso. you see we all need to be purified. The Todos necesitamos ser purificados. Los evangelios nos llaman a que fire. vayamos más alto, So we need the encounter with the Lord. pues necesitamos el encuentro con el Señor. Necesitamos su gracia y cooperar con esa gracia para que esa purificación, esa transformación pueda continuar. And day by day bring our conduct Purifícanos, Señor, y cada día nos haga participar con mayor plenitud de la vida del reino glorioso. then our prayer after Y communion la oración después de la comunión, el día de hoy, that having concede, Señor, que al haber sido plenitude from which alimentados, means filled, refill us. You have al, refilled us when we al have haber sido renovados, encountered the Lord in the liturgy. And después de encontrar al Señor en la liturgia, en su palabra y el sacramento de la Eucaristía, Lord, that having concede, Señor, replenished with such que siendo alimentados, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza, que tengamos esa salvación final por encima del pecado y la muerte, la vida en el cielo, la vida de gloria. the Lord say in today's ¿Qué es lo que dice el Señor en el Evangelio de hoy a la conclusión de este? Yes, he sends them out. And this is an Sí, envía a los discípulos. Y este es un punto interesante que él manda a los 12, él tiene a los 12 apóstoles, pero en el Evangelio según San Lucas vemos a estos 72. and even in the ordination of priests, it points to this scripture. E incluso en la ordenación de los sacerdotes señala esta escritura que podemos ver en el colegio de los 12 apóstoles. Los obispos, 70. vemos a estos 72 que son enviados al sacerdocio. And so we see that Jesus is a Así pues vemos que Jesús es el nuevo Moisés. Moisés first after him, Aaron, tenía el primero que vino después de él, Aarón, y luego tuvo tres, actually the ones who would go que eran Sinai, aquellos que habían de subir al monte Sinai con él, Nadab and Abihu. Aarón, Nadab y Abahú. And then he had 12 tribes. Y luego tuvo 12 tribus, Elders. y luego tuvo 70 ancianos. So what is our Lord doing here? He has ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Él tiene a uno, a Pedro, three, Peter, y James, tiene a tres, Pedro, Santiago y Juan, y 12 luego tiene 12 apóstoles, y 70 ahora tiene a 70 o 72, He's a quienes envía. Él es el nuevo Moisés. Él está haciendo algo nuevo. Está liderando un éxodo nuevo, Egypt, no de la esclavitud de Egipto, sino hacia el cielo, guiándonos de esta vida hacia la gloria del cielo. and so at the end of today's gospel, Así que al final del Evangelio de hoy, sí, han recibido autoridad por encima de los demonios, esa realidad, don't rejoice so much in that. pero no se regocijen tanto por ello, Their names are written in heaven. sino más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. It's going to be the supreme reward. Esa será la recompensa divina, esa será la alegría plena, la vida de gloria en el cielo. St. Paul likewise in today's San Pablo, de la misma forma, a la conclusión de la carta a los Gálatas el día de hoy que hemos estado leyendo, means anything dice, but you're a new creation, nada significa nada excepto que ustedes son creación nueva. Israel of God. Ustedes son parte del Israel de Dios, no solo el Israel de la antigüedad, constituido de las 12 tribus, sino el Israel de Dios, hecho de todos los pueblos, de todas las naciones, para todos los tiempos. I like very much something that Peter Me gusta mucho algo que Peter Kreeft
Catholic theologian. maravilloso teólogo católico, His commentary on today's su first comentario reading of the book of sobre la primera lectura de hoy del libro del profeta Isaías. And we're having here Lo que tenemos aquí es un pasaje del último capítulo de la más elocuente de los profetas, Isaías, el último capítulo, Isaías capítulo 66. What is Isaiah? ¿Y qué está profetizando Isaías? Profetiza acerca de la nueva Jerusalén que ha de venir, una Jerusalén celestial. Y Peter Kreeft dice que hay 4 Jerusalenes, hay 4 formas en las que Dios está en medio de su pueblo en la historia de la salvación. Así que pensamos en el éxodo del pueblo a través del desierto durante 40 años, aproximadamente 1280 a 1240 a.C. Durante ese lapso tienen la tienda del encuentro, una tienda grande. Se trataba de Dios en medio de su pueblo, la presencia de Dios ahí, en medio de las tribus. Ellos no se movían hasta que Dios se movía y los seguían. Y él los guió a la tierra prometida. Pero luego habrá algo nuevo, más grande y más sorprendente. Y esto ocurrirá en el año 961 a.C., cuando Salomón edifica el templo en Jerusalén, una magnífica estructura. Y el arca de la alianza está ahí, el santo de los santos, Dios en medio de su pueblo. Y 3 veces al año estaban obligados a hacer peregrinaje hasta allá. El templo era el lugar de la liturgia, el lugar de sacrificio, el lugar del encuentro con Dios. Mucho más sorprendente, mucho más grande que esa tienda con la que viajaban por el desierto. Pero cuando Cristo viene, tú eres Pedro. Jesús dice, eres el nuevo Moisés. Y Pedro ahora va a fundar su iglesia sobre Pedro. Esta va a ser la tercera Jerusalén. La iglesia no va a estar solo en un solo lugar, un templo magnífico, sino que va a estar en el mundo entero. Y en cada iglesia, y podemos decir de forma particular, donde el Santísimo Sacramento está reservado, Él está en medio de su pueblo. O la Eucaristía se celebra, Dios está en medio de su pueblo. Algo mucho más grande y sorprendente que las formas previas en las que Dios estuvo presente con su pueblo. Pero la cuarta todavía está por venir y es la que profetiza Isaías. Y San Juan, en su visión en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, el final del libro del Apocalipsis, ve la nueva Jerusalén, la Jerusalén final. Me gustaría nada más leer ese pasaje de Apocalipsis capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían pasado y ya no existía el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Ya está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida sin que le cueste nada. Y luego dice, los que eligen el otro camino, idolatría, inmoralidad, habrá un destino diferente, un destino infeliz. Así que esta es la cuarta Jerusalén. Me gusta algo que Peter Kreeft dice acerca de ello.
que es lo que se imaginen que será el cielo, toda película o novela, serán una desilusión. En realidad no pueden describirlo, pero lo que piensen del cielo, algunas personas llegan a ciertas conclusiones. Me la pasaré pescando todo el día, alguna cosa que les gusta hacer para toda la eternidad, pero tendremos una satisfacción mucho mayor en el Señor. Pero lo que sea que pensamos que es el cielo, es mucho más que eso, mucho más grande. Así como las cuatro Jerusalenes, cada una es más grande que la anterior. Y ahora esta que está por venir, que el Señor ha preparado para nosotros, a la que nos señalan nuestras oraciones en la liturgia, hablan de esa realidad, es mucho más grande de lo que podamos imaginar. Así pues, hermanos, nos corresponde mientras estamos en esta vida, como Vincent Lafarge descubrió, que para aquellos que tienen esa chispa de la eternidad, de la alegría, vive en sus corazones la esperanza de vida eterna, que se esfuerzan por vivir una vida imitando, como nuestra oración sobre las ofrendas dirá, con nuestras conductas imite la vida del cielo, que no tengamos miedo de esa transición de esta vida a la gloria por venir, que ahora tenemos una nueva voluntad, una nueva fuerza para vivir como debemos y que queremos vivir al servicio del prójimo, el amor de Dios y el amor al prójimo. Dios nos llama a esto. Jesús, a la conclusión del Evangelio de hoy, dice, no se alegren tanto de que los demonios se les someten, sino alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Ese es el mensaje de hoy para nosotros. Alégrense que sus nombres están escritos en el cielo. Alimentados, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza.